Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar esta tarde aquí, acompañando, le voy a decir al paisano Blas, y bueno, qué mejor manera de empezar el año que presentando un libro, ¿no? Se está convirtiendo en una seña casi de identidad de nuestro pueblo porque el 2023 terminamos con la presentación de la primera novela de un paisano y empezamos prácticamente 2024 con la presentación de otra primera novela, en este caso de Blas, del paisano Blas. Le quiero dar las gracias por acordarse y por querer presentar su novela aquí en Torreperojil. Sé que le unen ciertos lazos afectivos y emocionales, aparte que estuvo viviendo aquí una temporada. Y bueno, creo que me alegra, me hizo bastante... Me dio alegría cuando me dijo que quería presentarlos. Hemos tardado un poquillo, lo íbamos a hacer antes, pero por algún que otro motivo fuera del ajeno a todo esto, pues se presenta ahora. Creo que tampoco es mala fecha. Podemos estar todos, sus familias y poco más. Como decía, daros la bienvenida y espero que esta primera novela, seguro, por la temática y no sé si estará reflejado algo de la pequeña biografía que he leído aquí de Blas, pero me da la sensación de que va a tener su tirón y va a ser un éxito. Espero que así sea y así se lo deseo. Bien. Le paso la palabra a Vicente, que hará una presentación más detallada de Blas y de su obra. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a una actividad. Esta es la primera actividad del año en la que nos metemos desde Historia Viva, pero mejor dicho, que nos han metido entre Marcos, el Tirso y el concejal de Cultura, Juanfran. Pero la verdad es que es todo un placer para mí presentarla, pues su protagonista es un viejo conocido de nuestra adolescencia. Hoy me complace presentar a Blas Luis Alasio Ruiz, que vuelve a Torreperojil para darnos a conocer su novela Alarico, el rey de los godos, una narración de corte histórico sobre el rey que derribó el Imperio Romano. De Blas os puedo decir que nace en Roda de Isávena, en la provincia de Huesca, en 1951, y que se traslada con sus padres Blas y Teresa, que fueron maestros de enseñanza primaria, a Torreperojil en 1957. Y aquí estuvo hasta 1966, cuando de nuevo un traslado más de los padres lo hace recabar en Sevilla, en la localidad de Camas, donde ha vivido pues, hasta su paso a Barcelona. En la capital catalana, Blas ejerció entre 1980, en que fue fichado por Pascual Maragall y Mercè Sala para realizar la reforma administrativa del Ayuntamiento de Barcelona, y 2002. Ha realizado, como digo, diversos cargos de responsabilidad técnica en el Ayuntamiento, el Ministerio de Trabajo, Renfe, Área Metropolitana y hasta en un equipo de fútbol. Eso ahora después te preguntaré, a ver, de la Primera División española. Todo ello, como él mismo dice, no le dejaba tiempo para su pasión, que no era otra que la filosofía y la escritura, cosa que empezó a partir de su jubilación en 2021. Por lo que se refiere a la novela que hoy presentamos, pues editada por Grijalbo en una impecable presencia como libro, como libro en físico, en papel, que es lo que a muchos nos gusta todavía, pues decir que se editó el año pasado y que no me ha dado tiempo a leerla, porque por las cosas de correo nos llegó un poquillo tarde. Así que, leyendo la sinopsis de la misma, puedo indicaros que Alarico, el rey de los godos, está escrita con un nivel literario que se mezcla con la historia en unos giros de gran calidad, con los que descubriremos aristas nada conocidas de este rey godo. Así pues, nos explica la sinopsis que, en un imperio en decadencia, un pueblo humillado y con sed de venganza, variedad de batallas, luchas de poder y traiciones en un siglo crucial para el devenir de la historia, el 363 después de Cristo, Alarico se ve separado de su familia cuando, tras una cruenta guerra, el emperador Valente impone unas humillantes condiciones al pueblo godo, que pide desesperado refugio ante la amenaza de los hunos. Junto con los hijos de otros 50 caudillos godos, Alarico es tomado como rehén
por el imperio y vive exiliado en Alejandría, Atenas y Constantinopla, ciudades donde será educado entre filósofos. Estos años marcarán su amor por Roma, pero también lo convertirán en el más terrible de sus enemigos. Dicho esto, os dejo con Blas Alarcio y su Alarico, rey de los godos, para que nos hable más detenidamente de su obra y podamos compartir con él cuestiones, dudas históricas y detalles de una época tan convulsa como fue la de estas luchas entre pueblos, de la que desgraciadamente no hemos aprendido nada como seres humanos, pues aún están en nuestra forma de entender la convivencia entre las distintas etnias que compone este mundo global llamado Tierra. Pues Blas, yo creo que qué mejor que hablar de tu libro, pero sobre todo, y antes de nada, Alarico, un rey godo. En la entrevista que te hizo tu hija, que me mandó para las redes sociales, hay una pregunta que te hace ella muy interesante y muy simpática también, por la respuesta que tú le diste. Alarico, el autor, no busca al personaje, dice Blas. Alarico, el personaje, lo buscó a él. ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al concejal de Cultura, Juan Fran, por haberme facilitado que se pueda hacer la presentación de este libro. Y también a Vicente, que en una situación personal un poco complicada, pues ha cedido a hacerme la presentación del libro. Bueno, y todos los asistentes. Yo lo primero que tengo que decir es que yo tengo con este pueblo una relación emocional muy potente porque viví aquí entre los 6 y los 16 años. Y lógicamente es una edad que es muy sensible y es la edad en la que se produce la mayor parte de la formación de las personas. Yo comentaba que el personaje de Alarico, el protagonista absoluto de la novela, no lo encontré yo, lo encontró él a mí. Y tengo que decir que yo he sido un estudioso muy profundo de la religión. No soy creyente, pero como es un tema tan importante, o sea, es un universal antropológico, pues me seduce la historia de la religión cristiana. Y estudiando la religión cristiana durante el Imperio Romano, claro, hay toda una serie de cosas como la persecución de los cristianos, que es una cosa que sabe todo el mundo, porque, como decía Tertuliano, de la sangre de los mártires, pues nacerán en el futuro las raíces de la Iglesia. El caso es que yo estaba leyendo a San Agustín, La ciudad de Dios, y una de las cosas importantes que pasan en La ciudad de Dios es que un personaje que se llama Alarico entra en Roma a sangre y a fuego y la destruye. Es la primera vez que pasaba que la ciudad eterna fuese destruida. Y el personaje, simplemente por ese hecho, por el hecho de que había, de alguna manera, provocado una revolución completa en el Imperio Romano hasta el extremo de que a partir de ese momento se empezó a producir una caída sistemática hasta que definitivamente unos 60 años después el imperio desaparece definitivamente. El imperio romano de Occidente desaparece definitivamente. Claro, yo digo que Alarico me encontró a mí porque yo en aquel momento estaba escribiendo un libro sobre Juliano el Apóstata, un emperador anterior a la época de Alarico. Y inmediatamente que conocí a este personaje, digo, bueno, lo dejé todo y me puse a trabajar sobre él, me puse a informarme, me puse a documentarme, fuentes de todo tipo, pero lo que es curioso es que ese personaje, una de las cosas que también me produjo una cierta fascinación, es que nadie había escrito ninguna novela sobre él. Y mira que la novela histórica es una cosa que está extendida. Y hay novelas sobre Julio César, sobre Trajano, sobre Adriano, sobre Teodosio el Grande, sobre cualquier personaje de la antigua Roma existen. Sin embargo, sobre esto no existía. Y bueno, una vez que empecé a conocerlo, me di cuenta de que faltaba bastante de lo que era su infancia, adolescencia. Sabía que había nacido en la zona junto al Danubio, en una isla junto al Danubio, en lo que es una isla que está entre Ucrania, la actual Ucrania, y Rumanía. Y la situación de la cultura en aquel momento también era una situación muy brillante, especialmente en Alejandría, que es el primer lugar donde Alarico empieza a formarse por parte de la filósofa Hipatia, y luego en Atenas. Y este personaje me quitó el sueño durante bastante tiempo hasta que conseguí juntar las partes del puzzle para generar un personaje que tuviese la suficiente entidad como para ser protagonista de una novela. Hay un tema, uno de los temas fundamentales de la novela, es el tema de los refugiados. Cuando hablamos de los refugiados, existen realmente dos tipos de refugiados. Los refugiados buenos y los malos.
digamos, refugiados buenos son los ucranianos, que son acogidos por todo el mundo, en Europa, sin ningún problema, se les da trabajo, se les da asistencia, y luego están los refugiados malos, que son los que vienen de Oriente Medio, o sea, por ejemplo, los sirios, ¿no? Hemos visto imágenes del Mediterráneo, del hundimiento de barcos, de ahogamiento, y sobre todo el trato brutal que se ha dispensado metiéndose en la isla de Lesbos y en una serie de campamentos donde lo están pasando realmente mal. Bueno, pues una de las cosas de lo primero que me encontré cuando empezaba a escribir la novela es que hay una etnia completa, que son los visigodos, que después se establecieron con el paso del tiempo en España, ciento y pico años después, se establecieron en España, pero ellos procedían de Rumanía, procedían del norte, de lo que es ahora el río Dnieper, que es, bueno, que lo oímos cada día en la televisión porque es el donde se produce donde está produciendo la guerra de Ucrania. Y este pueblo empezó a ser acosado no por los rusos actuales, sino por unos rusos anteriores que eran unos individuos, una etnia de las estepas que se llamaban los hunos. Eran unos verdaderos salvajes, es decir, de tal manera que ellos iban avanzando a sangre y a fuego. Aparecieron por Europa aproximadamente unos más de 500.000, pero no venían en son de paz, ellos venían a conquistar y venían a arrasar y venían a quedarse con todo. Y los hunos eran seguramente los bárbaros más romanizados, más civilizados. Y curiosamente se produce un hecho absolutamente insólito, que nadie se esperaba, y es que el emperador Valente les permite entrar. Les permite entrar engañados, porque sus asesores lo que querían era aprovecharse de aquella pobre gente, robarle hasta las últimas y esclavizar a los hijos. Y así fue como se produjo. Ellos entraron, atravesaron el río Danubio, y en la travesía del río Danubio murieron miles atravesaron, según las fuentes, Ameno Marcelino habla de 300.000, otros hablan de 500.000, y hay quien llega a la ascensión de que pasaron 1 millón de personas. Pero no pasaron como pueden pasar otros refugiados, que lo que hacen es entrarse. Ellos decidieron pasar, pero manteniéndose como grupo étnico. Bueno, el grupo étnico es decir que se mantuvieron su religión, sus leyes, sus costumbres, y se mantuvieron como pueblo. Quiero decir que los godos entraron en el imperio, pero no entraron para distribuirse por diversas ciudades e integrarse después definitivamente como ciudadanos romanos, sino que entraron para permanecer como una nación dentro del propio imperio. Y eso es una de las cosas que avisaron a Valente que no se podía producir, porque si eso se producía, se acabaría produciendo la destrucción del imperio romano. Y el emperador Valente se pone de acuerdo con su sobrino y deciden hacer frente a los godos, que estaban dirigidos por un caudillo que se llamaba Fritigerno. Es uno de los grandes hombres de la historia de los bárbaros, que siempre queda como de los 5, conjuntamente con Atila, con Alarico y con otros, que son los hombres que dieron de alguna manera cuerpo a la invasión de los godos en el Imperio Romano. Bueno, el hecho es que uno de los temas de la novela es el tema de los refugiados, que a los refugiados, pues hay que tratarlos debidamente, sean cuales sean. Es decir, no se puede distinguir entre refugiados buenos y refugiados malos. Y los godos, para mucha gente, eran refugiados que no... Sobre todo eran refugiados malos, especialmente para la Iglesia, porque había una parte de los godos que se habían convertido al cristianismo, pero no se habían convertido al cristianismo católico, se habían convertido al cristianismo arriano. Y pues el tratamiento que recibieron al entrar fue un tratamiento tan brutal y tan salvaje que fue como una especie de genocidio lo que se produjo con esta gente. Y la rebelión dio lugar a que los romanos perdieran la parte occidental del imperio, que quedó en manos de los bárbaros. Y aquí es donde se produce el siguiente de los temas, y es que cuando muere el emperador Valente en la batalla, es una cosa rarísima que un emperador muera en medio de una batalla, pero Valente murió. Y alguien tenía que ocupar el trono de Occidente, de Oriente. ¿Y a quién se designó? Se designó a un español, un hispano, que se llamaba Teodosio, el emperador, que después fue conocido como Teodosio el Grande, y que fue, es el segundo de los temas de la novela, el que impuso de manera brutal y coactiva y violenta el catolicismo en todo el imperio. Esos son, para mí, los dos grandes temas del debate. En ese sentido, Blas, una cosa a la que yo hacía referencia al final de la presentación, que el ser humano no hemos aprendido nada, de nada, siglo tras siglo, los odios sobre la etnia, los inmigrantes, considerarlos malos y buenos. En aquella época, lógicamente, vivían bien los ricos, pero es que ahora también. Entonces, ¿qué hay de actualidad en la novela? Mucho por lo que estás diciendo.
Entonces yo creo, y es mi pregunta, que autores como tú, que hacéis novela histórica, pero con un contenido literario bastante también interesante, esas puntualizaciones, esas punzadas, ¿por qué no decirlo?, a la Iglesia, a la connotación humana de no entender que alguien es diferente pero puede estar con nosotros, pues esa es la actualidad que debéis de promulgar mucho en este tipo de novelas, ¿no? Claro, eso nos llevaría a una reflexión teórica sobre lo que es la novela histórica. Porque alguien dice, bueno, para la novela léete directamente la historia, ¿no? Coges un libro de historia y entonces, bueno, quieres saber quién fue Alarico, quién fue Constantino, quién fue Valente y quién fue sobre todo Gala Placidia. Si coges un libro de historia, 1, 2 o 10 libros de historia y te lo estudias. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué se lee tanto la novela histórica? Porque presenta precisamente los hechos históricos de una manera completamente distinta. Lo hace de una manera emocional y la novela lo que tiene es que empatiza con el lector y el lector empatiza con los personajes. Y claro, en la novela, además de existir los personajes históricos, a los que yo me he hecho referencia, existen otros personajes de ficción que son los que de alguna manera levantan la parte emocional de la novela y hacen que se vea de una manera completamente distinta y que tú, cuando estás leyendo una novela, estás pues, leyendo una parte de ficción que es lo que te acaba interesando. Porque cuando acaba la novela, ocurre que tú de la ficción te acabas olvidando. ¿Por qué? Dices, bueno, pues porque novelas de ficción leemos muchísimas, películas y tal, pero sin embargo te queda dentro de ti todo lo que es la densidad histórica, todo lo que era el Imperio Romano en aquella época, y te acabas dando cuenta de por qué cayó ese imperio, de que no cayó por las buenas, no cayó por una casualidad. Como van a caer todos los imperios, quiero decir, no se va a salvar ninguno. En este momento estamos asistiendo a la destrucción del Imperio Americano. Y seguramente el Imperio Americano tardará a lo mejor 15, 20 años, pero seguramente antes de 30 años no es que haya desaparecido, pero habrá quedado absolutamente reducido y habrá otras potencias, seguramente China, seguramente Rusia, seguramente India, que se habrán puesto por encima y habrán habrán restado la importancia incluso de Europa. Y yo soy muy partidario de a la gente que viene de fuera tratarla bien porque, como decía Forget, eso van a ser en alguna medida los padres de nuestros nietos. Y por tanto, si tienen que integrarse, definitivamente que se integren bien y que no se integren como ha pasado en Francia, en Alemania y en otros sitios, como si fuesen gente que no pertenece a nuestra civilización, y ellos han reaccionado pues con la violencia y con la desesperación. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que hay unas connotaciones que hacen que la época que yo narro en mi novela tenga algún parecido esencial con la situación de hoy. Bueno, pues a partir de aquí, pues si queréis preguntar algunas otras cuestiones, pues podéis hacerlo.